Senador Gustavo Petro, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A ver, leyendo y oyendo buena parte de las intervenciones, cabe una duda. ¿Realmente estamos bien? ¿Realmente el balance que podemos hacer de la pandemia y, por tanto, de las políticas de decretos de emergencia que se hicieron para controlar la pandemia, y, por tanto, evitar que causara la mayor crisis económica, funcionaron? ¿De verdad podemos colegir eso? Escuchando simplemente los datos del Centro Democrático, 160,000 pesos por familia al mes. Claro, si uno dice ayudas en un momento común y corriente, pues es una ayuda. Sirve para algo, ¿no es cierto? Pero para controlar la pandemia, si se trataba de una cuarentena, es decir, de la falta de ingresos de esa familia, 160,000 pesos mensuales, ¿sirve para controlar la pandemia? No. Eso es una mentira. Eso se llama demagogia. Lo que en realidad nos ha pasado es otra circunstancia, otra situación, y yo creo que es bueno pues analizarla brevemente, obviamente. Hoy tenemos 410,000 contagiados oficiales y no hemos llegado al pico. Es una campana de Gauss. Luego la proyección nos puede llevar a 800,000, 1,000,000 de personas contagiadas oficialmente, que ya es una cifra subvalorada. Y 3,300 muertos. Serán 26,000, casi 30,000. Eso nos coloca entre los primeros países en contagio. Quien dice aquí que la hemos hecho bien se equivoca de tapo a rabo. Lo hemos hecho de la peor manera posible. Tenemos el 22º lugar de contagiados por millón y el 90º en pruebas por millón, para no hablar de estadísticas más dantescas. Ya somos el 8º en el mundo en número. Pero digamos, si es por población, que es como mejor debemos medir esto, son 22 lugares del mundo en contagiados por millón y el 90 en el mundo, casi de los últimos, de pruebas por millón. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema de salud no puede controlar la pandemia. Hacer 90 pruebas, estar en el 90º lugar del mundo en pruebas por millón, significa ni más ni menos que no tenemos un sistema para prevenir, para detectar. Y eso se debe exclusivamente a un hecho fundamental. La política central desde el comienzo del gobierno fue depositar la responsabilidad en las empresas EPS, no las prestadoras de servicios, sino las aseguradoras. No en las IPS, sino en las EPS. Al usar las EPS, obviamente usamos la ley 100. Y aquí creo que está el error más grave. La ley 100 crea un sistema mercantil de salud, de aseguramiento privado en lo fundamental, pero eso no sirve para controlar una pandemia. Porque una pandemia se tiene que controlar es a partir de un sistema de salud preventivo que no teníamos, que lo destruimos, como destruimos buena parte de la red hospitalaria pública. Como no lo teníamos antes de la pandemia, pues había que construirlo. Y para eso eran los decretos de emergencia. Ese era uno de sus objetivos centrales, construir el sistema de salud que permitiese detener la pandemia, quizás no para reemplazar al otro, quizás como una transición, quizás como un periodo corto en el tiempo, si lo quieren, para no entrar en el debate de la ley 100, pero no se hizo. Claro que el Estado que tenía que asumir el eje central de esa actividad en lo que tenía que ver con la prevención, es decir, con hacer muchísimas pruebas, mucho más de las que hemos hecho en el barrio, en la calle, y eso se tenía que hacer con funcionarios del Estado, con profesionales pagados por el Estado. Las CPS no hacen eso
porque maximiza sus costos y su lógica es mercantil, como cualquier persona que hace pan, gaseosas o camisas, minimiza costos. Y este es el principal error de bulto, en mi opinión. Error que nos lleva a ser uno de los países más contagiados. Error que nos lleva a no hacer pruebas, prácticamente. Les voy a dar unos datos. En la cifra oficial de recuperados, se nombra recuperados el que al hacerle una prueba PCR sale negativo. Es decir, que superó la enfermedad. Y resulta que esas pruebas tienen 70% de confianza. Para asegurar la confianza hay que hacer una segunda prueba. No la hacen para minimizar costos. Y entonces ha resultado que entre el número de recuperados que aparece oficialmente, ya 350 han muerto de COVID. O, por ejemplo, la mayor parte de las personas que enfermaron de COVID gravemente no tuvieron acceso a una UCI. La mayoría de los muertos no tuvieron acceso a una unidad de cuidado intensivo. O, por ejemplo, la mayoría de los muertos por COVID son del estrato 1 y 2. Son los pobres los que mueren, más del 70%. Y esto tiene que ver con un sistema de salud. No solamente el virus es el que mata a través de la biología de cada persona, sino que es el sistema social el que agudiza la muerte del virus. Y por eso nos estamos colocando en el top mundial del contagio y de la muerte. El virus produce los mismos efectos en todos los países, en todos los seres humanos, unos más, otros menos, sabemos por las preexistencias, pero hay un agravamiento que ya no es del virus, sino que potencia el virus, y es el sistema social, es el sistema de salud. Y claro, Duque no es culpable del sistema de salud que tenemos hoy, no. Tiene la palabra senador Gustavo Petro. Continúe. Pero el decreto de emergencia, la posibilidad de la emergencia le permitía cambiar. Y ese era el objetivo central. Y termino con otro aspecto, que es el económico. Nosotros habíamos pedido que se dejaran de pagar servicios públicos en sus mínimos vitales, que se dejaran de pagar las deudas bancarias y los arriendos desde marzo. Eso es fácil, un decreto. Al hacerlo al otro día hay una liquidez en el hogar. No se necesita toda esta actividad de buscar cuentas para cada persona, un decreto. Al otro día hay un mejoramiento inmediato de las personas. Y ese mejoramiento que implicaba la posibilidad de quedarse en cuarentena real, no de mentiras. Termine, senador Petro, ya terminó. Recuerde, soy vocero de la Colombia Humana, pero bueno, usted dijo 7 minutos. Yo lo que quería decir es, esta política que se hubiera podido implementar hubiera de manera inmediata mejorado el estado de liquidez de los hogares y por tanto garantizado la cuarentena. Si usted le suma la renta mínima y el subsidio de nómina, que aunque cayera la economía, no hacía caer el empleo. Si usted suma ese paquete social, tendríamos hoy un mejor país. Hubiéramos tenido una cuarentena estricta. Y al tener la cuarentena estricta, hubiéramos controlado la enfermedad junto con un nuevo sistema de salud preventivo. Al controlar la enfermedad, no teníamos la catástrofe económica que tenemos. Hoy nuestro país está arruinado, porque no hicimos el control de la epidemia para garantizar ganancias. Y ahora lo que tenemos es muertos, la epidemia sin control, y se cayeron las ganancias. Ni economía, ni ganancias, ni vida humana en el país. Ese es el balance que yo haría de esta segunda fase de decretos, ya con los datos contemporáneos actuales sobre la pandemia. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Gustavo Petro. Tiene el uso de la palabra
como